Supercrack Estrella presenta El misterio del hombre que borró su pasado. Otro viajero del tiempo. El 28 de junio de 2009 a las 12 Stephen Hawking se instaló frente a la puerta de entrada de un elegante salón de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y esperó. El lugar había sido decorado con globos y la mesa central estaba servida con aperitivos y, por supuesto, champán, la bebida predilecta del famoso físico británico. Hawking, quien falleció este miércoles a los 76 años, permaneció allí, esperando, sin sacar su mirada de la puerta cerrada. Y es que aquella fiesta no era como cualquier otra. Era un evento para los viajeros del tiempo. Para probar esta idea, el físico no le contó a nadie de la fiesta hasta que esta terminó. Solo entonces envió la invitación, que incluía las coordenadas exactas en tiempo y espacio de la gala, organizada en la tradicional escuela Gonville y Caius de Cambridge. Usted está cordialmente invitado al evento para viajeros del tiempo organizada por el profesor Stephen Hawking, decía el texto, que también incluía la irónica aclaración de que no era necesario confirmar asistencia. Y agrega: quizás, algún día, alguien viviendo en el futuro va a encontrar la información y usará una máquina del tiempo para venir a mi fiesta, probando que, un día, los viajes en el tiempo serán posibles. Al ver que la aguja del reloj pasa las 12 y nadie entra a su fiesta, Hawking pone en práctica su popular sentido del humor y dice: esperaba que la futura Miss Universo iba a abrir la puerta. Años después, el físico explicó en un simposio en el marco del Festival de Ciencia de Seattle, Estados Unidos, que la teoría de la relatividad general de Albert Einstein parece ofrecer la posibilidad de que podemos deformar el espacio-tiempo tanto que podríamos viajar al pasado. El viajero del tiempo llegó al cumpleaños, se llamaba Peter Bergman alrededor del 12 de junio de 2009 antes, pues los viajes en el tiempo tienen fechas de anclaje y lugares específicos para la llegada. Aquel mes de junio de 2009 el suceso que me cambió la vida ocurrió el 12 de junio de 2009 en Fortaleza, Brasil, comenzó con su relato el reconocido pintor y escultor Robert J. Moss. Vi un platillo volante y a dos de sus ocupantes. Pero no solo eso, sino que estoy convencido de que estuve dentro de la nave un buen rato, puesto que tengo vagos recuerdos de ello y perdí casi 3 horas de tiempo. Me da la impresión de que me borraron de la mente lo sucedido en el interior de aquel impresionante artilugio volador. Me encontraba frente al protagonista de uno de los casos de encuentros cercanos con ovnis y humanoides más interesantes de los últimos años, y precisamente donde da rienda suelta a su arte. En su amplísimo estudio, situado en el barcelonés barrio de la Ribera, muy cerca del señorial Palacio de la Música, Robert se encontraba en Brasil aquel mes de junio de 2009 para asistir a la boda de un familiar de su entonces pareja, oriunda del país latinoamericano. El enlace se celebró en Sao Paulo y luego fuimos a pasar unos días a la casa de una hermana de mi novia en Fortaleza, comenzó Robert con la exposición de los hechos. El día 12 después de comer, las dos mujeres se marcharon de compras a la ciudad y yo tomé mi libreta y un lápiz y me dirigí hacia unas dunas que había no muy lejos de la vivienda. Recuerdo que eran las 4 de una luminosa tarde cuando me encaramé a una bastante alta, sobre todo para tener una visión amplia y no perderme para cuando tuviera que regresar. Quería buscar inspiración y realizar algunos bocetos del paisaje. Ni siquiera había abierto el blog, cuando Robert contempló, como surgido de la nada, un objeto con forma de platillo volante y de grandes dimensiones. Lo tenía prácticamente encima de mí, muy cerca del suelo, pero no hacía ningún tipo de ruido. Bajo el ovni había una especie de plataforma que tenía la pinta de ser un observatorio, y todo el conjunto estaba semioculto por una especie de neblina que a veces desaparecía para mostrar la aeronave en su esplendor. Presentaba como unas antenas y una pequeña cúpula en su parte superior, y calculo que tendría unos 50 metros de ancho y algo menos de alto. De pronto, en el observatorio comenzaron a formarse puertas y ventanas. No sé cómo explicarlo, pero me dio la impresión de que aparecían como por arte de magia, trataba Robert de racionalizar su visión. Entonces, se dio cuenta de que una pequeña lucecita de aspecto esférico se había acercado a su cuerpo, recorriéndolo lentamente. Me pareció que se trataba de una especie de escaneo, para comprobar si portaba algún arma o una cámara fotográfica, aseguraba el pintor. En cuanto la luz desapareció, se iluminaron 2 de las ventanas del mirador, y en una de las mismas distinguió a 2 seres de cuello enorme, como 3 o 4 veces el de una persona, que lo miraban fijamente. Sin perder un segundo, Moss comenzó a realizar trazos en su libreta a fin de retener las dimensiones y los detalles del no identificado.
Y en este punto viene lo más interesante, porque mi interlocutor se mostró convencido de que en realidad permaneció largo tiempo dentro de la nave, aunque solo recuerda una pequeña parte de la escena. El prestigioso artista me dijo mirándome directamente a los ojos. El platillo volante se movía lentamente hacia mí y llegué a tenerlo justo sobre mi vertical, a 1 metro por encima aproximadamente. Los dos seres me observaban y yo a ellos. La luz que había en la ventana hacía que pudiera contemplarlos perfectamente, pero aún así tengo grabados en mi mente detalles de sus rostros demasiado concretos. Mi recuerdo es que los tuve a escasos centímetros de mi cara, tan cerca como estás tú de mí en estos momentos. Permanecí dentro del ovni, no me cabe duda, porque sé que sentía cierto temor y no paraba de repetir que por favor no me llevasen con ellos. Ambos humanoides eran de la misma especie aunque de distinto género. Uno presentaba rasgos claramente masculinos y el otro femeninos. Además, la hembra era de menor tamaño, iba ataviada con un traje largo de color claro y sobre su cabeza destacaba una diadema que parecía de oro con unas incrustaciones metálicas. Él llevaba una especie de chaquetón de color gris que le llegaba por encima de las rodillas. Tenía una especie de banda, correajes y lo que semejaban galones. El aspecto de ambos era muy marcial, elegante, sobrio e incluso te diría que arcaico, casi medieval. Perdí casi 3 horas de tiempo en cuanto a sus rostros, y Amos los describió del siguiente modo: cuello muy largo, piel escamosa de color marrón verdoso, ojos con forma almendrada completamente negros y brillantes, sin pupilas, nariz chata y unas orejas minúsculas, negras por fuera y rojas por dentro. Carecían de pelo y presentaban diferentes texturas en su piel. Por ejemplo, las escamas eran más anchas en las mejillas y en el cuello que en la cabeza. El ser de aspecto masculino tenía una altura de unos 2,20 metros y ella era algo más baja, y ambos presentaban una serie de deformaciones craneales propias de los reptiles, aunque con notables diferencias entre uno y otro. Las del primero eran mucho más pronunciadas y le llegaban hasta la parte de atrás de la cabeza. En determinado momento, Robert sintió claramente que los tripulantes del platillo volante ya habían logrado su objetivo y la experiencia iba a llegar a su fin. Se despidió de ellos agitando la mano y la aeronave comenzó a alejarse poco a poco hasta que acabó perdiéndose. Me di cuenta entonces de que estaba empezando a oscurecer, algo que me sorprendió mucho porque mi sensación es que me había sentado en la duna hacía pocos minutos, más o menos a las 4 de la tarde de un día muy luminoso. Repasé mi blog y comprobé que únicamente había realizado 10 dibujos con trazos muy rápidos, prueba de que había empleado escaso tiempo en hacerlos. De hecho, estoy convencido de que comencé a pintar en cuanto apareció el ovni y solo aparté el lápiz del papel cuando casi se había alejado por completo. Entonces, ¿cómo es que estaba anocheciendo? Cuando entró por la puerta de casa, su novia y la hermana de esta estaban a punto de salir a buscarlo. Ambas acababan de llegar y, al no encontrárselo, pensaron que le había podido suceder algo. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que hacía más de 3 horas desde su marcha. No me lo podía creer. ¿Cómo es que el tiempo pasó tan rápido?, afirmaba Amos levantando la voz en señal de sorpresa. La única explicación es que estuviera dentro de la nave y esos seres borraran de mi mente todos los recuerdos, excepto ese en el que los estoy mirando muy de cerca y diciéndoles que no me llevarán porque tenía familia. Extrañas voces en el teléfono. Antes de dar por finalizada la entrevista, el pintor quiso apuntar su hipótesis del porqué de la experiencia. Yo jamás me había interesado por el asunto de los ovnis, pero es posible que me escogieran para representarlos en mis obras por un trabajo que realicé en 2006, 3 años antes de mi encuentro cercano con los seres extraterrestres. Me refiero a la escultura que bauticé como Mira Stars, Mira Estrellas. Mide más de 3 metros de altura y muestra a un hombre con las manos en la espalda, entre las que sujeta una estrella, y con los ojos puestos en el cielo. En realidad se trata de un homenaje al poeta catalán Joan Brossa, pero vista con perspectiva quizá, de algún modo, es una llamada inconsciente a esas criaturas de otros mundos. O puede que presintiera lo que me iba a pasar. No lo sé, pero no deja de ser curiosa esta coincidencia. El Mira Stars puede contemplarse en el puerto de Barcelona, encima de una especie de boya que lo mantiene a flote sobre las aguas. Desde ese 12 de junio de 2009 no ha vuelto a protagonizar ningún incidente relacionado con los ovnis, aunque sí una serie de hechos que mi interlocutor no duda en calificar de extraños. Un día, semanas después del avistamiento, llamé a un periodista para darle las gracias por una entrevista que me había realizado sobre una de mis exposiciones, y durante la conversación telefónica se colaron unas vocecitas que hablaban muy deprisa con palabras ininteligibles.
Parecía que estuvieran bajo el agua. Esto me volvió a pasar 5 veces más a lo largo de las siguientes semanas. En las 2 primeras ocasiones el tono de estas voces era alegre, en las siguientes imperativo, como si estuviesen demandándome algo, y en las 2 últimas triste. Parecía que se estuviesen despidiendo de mí para siempre. El viajero del tiempo llegó al cumpleaños, se llamaba Peter Bergman. En la mañana del 16 de junio, se descubrió el cuerpo de un hombre no identificado en la playa de Roses Point, un popular destino recreativo y zona de pesca cerca de Sligo. A pesar de 5 meses de investigación sobre su muerte, la Garda no ha podido identificar al hombre ni obtener pistas en el caso. El misterio se compara a menudo con el caso Tamam Shud de Australia, donde un hombre no identificado fue encontrado muerto en una playa poco después de la Segunda Guerra Mundial, aunque el caso Bergman no ha alcanzado ni de lejos la misma notoriedad ni cobertura internacional. Este caso permanece oculto para el público, y la investigación oficial no se ha extendido fuera de Irlanda. El caso recibió renovada atención en la década de 2010. Fue el tema de un documental de 2013, Los últimos días de Peter Bergman, que se mostró en el Festival de Cine de Sundance de 2014 y ha desarrollado un pequeño número de seguidores en sitios web de redes sociales como Reddit, donde los lectores han construido teorías sobre el caso. El viernes 12 de junio, el hombre fue visto por primera vez en la estación de autobuses de Ulster en Derry entre las 14:30 y las 16 hora local, 15:30 y 17 UTC. Subió a un autobús con destino a Sligo, condado de Sligo, con una bolsa de hombro negra y una bolsa de equipaje de mano estándar. Llegó a las 18:28 a la estación de autobuses de Sligo y tomó un taxi hasta el Sligo City Hotel, donde pagó la noche en efectivo. En la ciudad de Derry ya ha habido casos de ovnis máquinas del tiempo. Hace 60 años, Thomas Hutchinson vivió un momento extraordinario. Un platillo volante aterrizó en un prado muy cercano a su casa. El impulso inicial de este pasmado irlandés fue capturar el objeto para llevarlo a la comisaría de Derry, la localidad en la que residía. Sin embargo, el objeto resultó ser más pesado y escurridizo de lo que pensaba, y se le escapó, volando. El relato de lo ocurrido hizo que los policías locales tuvieran un día divertido. No le creyeron mucho al pobre, pero ocurriría de verdad. Bienvenidos al año de septiembre de 1956. Un platillo volante capturado por un irlandés se le escapó porque pesaba mucho. Dublín. Crónica especial para Agencia Fiel. El señor Thomas Hutchinson, habitante del condado irlandés de Derry, ha capturado el viernes un platillo volante. Pero solo ahora se ha podido conocer la historia completa. El platillo había aterrizado en un prado situado a 200 metros de su casa. El señor Thomas lo vio. Su mujer también. Prudentemente, el irlandés se acercó a la misteriosa máquina, comprobando que se trataba de una especie de huevo de Pascua en una huevera volante. El aparato, según explica el señor Thomas, tenía 1 metro de alto y 45 centímetros de diámetro en su parte más ancha. Su forma era la de un huevo rojo claro con rayas oscuras, colocado verticalmente sobre un pedestal circular en forma de platillo. De tiempo en tiempo, el aparato se ponía a dar vueltas como una peonza. Precisamente en una de estas ocasiones, el platillo volante se le escapó al señor Thomas. Porque cuando Mr. Hutchinson lo vio, lo primero que hizo fue capturarlo. Se dio cuenta de la trascendencia de su presa y, tras un breve cambio de impresiones con su mujer, decidió que había de llevarlo, sin pérdida de tiempo, hasta la comisaría de policía. Haciendo grandes esfuerzos, empezó su caminata. Pero aquella máquina misteriosa pesaba demasiado y era muy difícil retenerla cuando se ponía a girar como una peonza. El señor Thomas estaba cansado. Se paró un momento y depositó el platillo sobre la hierba para normalizar su fatigosa respiración. Entonces, el platillo aprovechó el momento. Se puso a dar vueltas rápidamente y desapareció vertiginosamente en el horizonte. El señor Thomas se quedó atónito. No sabía qué hacer. Finalmente, pensó que de todas formas era conveniente ir a dar cuenta a la policía de lo que le había sucedido. Los policías acogieron su historia con sonrisa. Pero, respetando la palabra del señor Thomas, iniciaron la correspondiente investigación, aunque con el escepticismo que muchos comprenderán. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la verdadera historia detrás de la ciudad de Derry? Esta ciudad ubicada en el norte de Irlanda del Norte es conocida por ser el escenario de la novela de Stephen King, pero su historia va mucho más allá de la ficción. Fundada en el siglo VI por los monjes cristianos, Derry ha sido testigo de innumerables acontecimientos a lo largo de los siglos. Derry, una pequeña ciudad en Maine, esconde oscuros secretos que han sido enterrados durante siglos.
La historia de esta ciudad es tan aterradora que los habitantes locales prefieren no hablar de ella. Pero hoy, te contaré todo lo que necesitas saber sobre los secretos más oscuros de Derry. La maldición de los desaparecidos. Derry es conocida por sus desapariciones inexplicables. Desde el siglo XVIII, más de 500 personas han desaparecido sin dejar rastro. ¿Cómo es posible que tantas personas hayan desaparecido en una ciudad tan pequeña? Algunos dicen que es una maldición que ha estado persiguiendo a la ciudad durante siglos. No es casual que aquí llegara el viajero del tiempo Peter Bergman, el terror del payaso Pennywise. La leyenda más famosa de Derry es la del payaso Pennywise. Según la leyenda, Pennywise es un ser sobrenatural que aparece cada 27 años para alimentarse de niños. La leyenda se hizo tan popular que incluso se convirtió en una película. Pero, ¿es solo una leyenda o hay algo de verdad detrás de ella? Como podemos ver, hay un gran parecido con el Festival de la Bestia que se celebra cada 28 años, y precisamente la llegada del viajero del tiempo llamado con nombre en clave Peter Bergman ocurrió en junio del 2009, el año que se celebró el Festival de la Bestia en Noruega, por lo que es fácil relacionar la misión de Peter Bergman con el Festival Irlanda. Durante la década de 1970, Derry fue testigo de una serie de asesinatos brutales sin resolver. El caso más conocido es el de la bestia de Derry, quien mató a más de una docena de personas, principalmente niños. A pesar de los esfuerzos de la policía, nunca se encontró al asesino. Pero los problemas de Derry no se detienen allí. La ciudad ha sido testigo de numerosos avistamientos de fantasmas y apariciones sobrenaturales. Según los informes, el fantasma de una niña llamada Bridget O'Hara ha sido visto en varias ocasiones en el cementerio de Derry. También se dice que una figura sombría conocida como el hombre gris acecha por las calles de la ciudad. El Club de los Perdedores. En 1958, un grupo de niños de Derry se unió para luchar contra el mal que asolaba su ciudad. Conocidos como el Club de los Perdedores, estos valientes jóvenes se enfrentaron a Pennywise y lograron derrotarlo, o eso creyeron. Cuando el Club de los Perdedores regresó a Derry 27 años después, descubrieron que el mal seguía vivo y que había adoptado nuevas formas. Esta vez, tendrían que luchar contra sus propios miedos y traumas para poder salvar a la ciudad. La historia oficial nos cuenta que la humanidad ha evolucionado desde la barbarie hasta la civilización, desde la ignorancia hasta el conocimiento, desde la oscuridad hasta la luz. Sin embargo, ¿no es acaso la humanidad una dualidad constante entre el bien y el mal? ¿No es acaso la luz y la oscuridad dos caras de la misma moneda? Peter Bergman era de complexión delgada, medía 1,79 metros, 5 pies 10 pulgadas, tenía cabello corto y gris, ojos azules, tez bronceada y parecía tener entre 50 y 60 años. Según el personal y los inquilinos del Sligo City Hotel, el hombre era de ascendencia germánica y hablaba inglés con un marcado acento alemán. El origen alemán es algo común en todos los viajeros del tiempo, algo lógico si pensamos que viene de las colonias secretas nazis de la Antártida, donde manejan los viajes en el tiempo casi como un parque de atracciones aparte de misiones secretas. En año 2009 la misión era el Festival de la Bestia, donde pensaban resucitar a varias personas famosas y llevarlas a las colonias de la Antártida. Pero Peter Bergman parece que tenía una atracción hacia la ciudad de Derry, donde seguramente ya había viajado con la máquina del tiempo. Es posible que él fuera el payaso que asustaba a los niños en los años 50. Pronto quedó patente que había algo extraño en torno a la muerte de Peter Bergman. La ausencia de documentación y de pertenencias, unida al hecho de que todas sus prendas tenían las etiquetas cortadas con tijeras, levantó muchas sospechas. La policía comprobó su domicilio en Austria y descubrió que correspondía a un solar vacío. Mientras tanto, las pesquisas no revelaban ningún Peter Bergman que coincidiera con la descripción de aquel hombre. Nunca se llegaron a rastrear las cartas que supuestamente envió desde Sligo. Un sábado por la tarde, en septiembre de 2019, me reuní con el detective inspector Ray Mulderrig en la comisaría de la Garda de Sligo. Él fue el tercer detective al que asignaron el caso Bergman. En 2009 fue John O'Reilly, a quien más tarde ascendieron y trasladaron a otro distrito. Ray hablaba con gran precisión y me corrigió educadamente cuando le pregunté si sentía fascinación por el caso de Peter Bergman. No sentimos fascinación por los casos, puntualizó. Simplemente nos llegan y nos ocupamos de ellos. Una cosa eran las personas desaparecidas, pero aquello era algo muy distinto, casi sobrenatural. Ray cree que la decisión de ir a Sligo no fue casual. Parece que lo hizo con un propósito, me dijo. Todo lo que hizo parecía tener un propósito, el hecho de cortar las etiquetas de la ropa y el resto de cosas.
La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué Sligo? Si lo que quieres es morir en un paraje pintoresco, la costa occidental de Irlanda está plagada de ellos, o incluso Escocia. Algo tuvo que atraerlo aquí, aunque nunca hemos averiguado qué fue. Quizás era el famoso payaso, usó la máquina del tiempo para atormentar a este mundo que está al otro lado de la Antártida. Según el informe de la autopsia, el cuerpo del hombre fue encontrado en la playa de Roses Point con la mayor parte de su ropa tirada en la orilla, sin billetera, dinero ni identificación. Aunque el hombre había sido arrastrado a la playa, el médico forense de Sligo, Clive Kilgallen, no encontró evidencia de ahogamiento clásico en agua salada, ni tampoco signos de violencia que permitieran creer que la muerte del hombre fue un homicidio. La dentadura del hombre estaba en buen estado y mostraba signos de haber sido sometido a frecuentes intervenciones dentales a lo largo de su vida. Tenía puentes, endodoncias, coronas y un diente de oro completo en la parte superior posterior derecha de la boca, así como un pequeño empaste de plata en la encía de un diente en la parte izquierda de la mandíbula inferior. Este misterio no terminó con su muerte, solo se profundizó. ¿Quién era Peter Bergman? ¿Un hombre con una enfermedad terminal que eligió morir en soledad? ¿Un fugitivo que escapó de su pasado? ¿Un exespía que se eliminó a sí mismo antes de que fuera demasiado tarde? La investigación se intensifica. Quizás Peter Bergman no estaba escapando de nadie. Tal vez solo quería morir en soledad. Pero su manera de actuar, el alias, la identidad borrada, los objetos perdidos. Las preguntas que dejaron son más numerosas que las respuestas. ¿Realmente hay alguien que pueda desaparecer en el mundo actual? ¿O, borrar tu propia existencia garantiza que la gente te recordará para siempre? Peter Bergman se ha convertido en un misterio eterno y uno de los mayores enigmas de la era de Internet. A continuación se presentan las últimas conjeturas de los internautas. ¿Es él Satoshi Nakamoto? Reflexionemos sobre esto. La línea de tiempo es válida. El libro blanco de Bitcoin fue publicado en 2008, ya a mediados de 2009, Satoshi aún estaba activo en los foros. Falleció Peter Bergman en junio de 2009. Justo en ese momento, Satoshi comenzó a desvanecerse de la vista pública. Él desapareció sin dejar rastro. Satoshi también. Todo el comportamiento de Bergman era deliberadamente anónimo, y Satoshi solo era un fantasma en la máquina. Aunque es interesante, no se sabe si hay una conexión directa entre Peter Bergman y Satoshi, si hay criptomonedas involucradas, o si hay pistas técnicas, aparte del dramatismo del tiempo y que ambos son personajes misteriosos. ¿Cuál es el misterio de Satoshi Nakamoto? Satoshi Nakamoto, Wikipedia. Se ha especulado ampliamente sobre la verdadera identidad de Nakamoto, y varias personas han sido postuladas como la persona detrás del nombre. Aunque el nombre de Nakamoto es japonés y está inscrito como un hombre residente en Japón, la mayor parte de la especulación ha involucrado a expertos en software y criptografía de Estados Unidos o Europa. En su perfil de la Fundación P2P, Nakamoto afirmó ser un varón de 37 años de edad residente en Japón, pero algunos especularon que era poco probable que fuera japonés debido a su perfecto uso del inglés y por el hecho de que el software Bitcoin no está ni documentado ni etiquetado en japonés. También se sospecha que su procedencia y nacionalidad tengan muy poca conexión con Japón, determinando así que aunque su seudónimo induzca a pensar que es japonés, intencionadamente es lo que quiere el desarrollador que creamos, supuestamente, según los usuarios. En 2015, el periódico francés Le Monde informó que se había puesto en contacto con la policía austríaca sobre el caso, y que esta última comentó que la GRI nunca se había puesto en contacto con ellos. Le Monde también informó que no existe ninguna notificación de Interpol sobre el hombre no identificado, ya que el cuerpo no entraba en ninguna de las dos categorías de Interpol, persona desaparecida o persona buscada. Es responsabilidad del país de origen del hombre reportar su desaparición. Como casi todas las escuelas de los misterios, las enseñanzas de los druidas se dividían en dos partes diferenciadas. La más sencilla, un código moral, se enseñaba a todo el mundo, mientras que la doctrina esotérica, más profunda, solo se presentaba a los sacerdotes iniciados. Para ingresar en la orden, el candidato tenía que ser de buena familia y de moral intachable. No se le confiaban secretos importantes hasta que no hubiese sido tentado de muchas formas y la fortaleza de su carácter no hubiese sido sometida a duras pruebas. Los druidas enseñaron a los pueblos de Britania y la Galia acerca de la inmortalidad del alma. Creían en la transmigración y, aparentemente, en la reencarnación. Pedían prestado en una vida y prometían devolver en la siguiente.
Creían en un infierno purificador en el que expiarían sus pecados para pasar después a la felicidad de la unidad con los dioses. Los druidas enseñaban que todos los hombres se salvarían, pero que algunos debían regresar a la tierra varias veces para aprender las lecciones de la vida humana y para vencer el mal inherente en su propia naturaleza. Antes de que se confiaran a un candidato las doctrinas secretas de los druidas, tenía que jurar guardar el secreto. Aquellas doctrinas se transmitían solo en la profundidad de los bosques y en la oscuridad de las cuevas. En aquellos sitios poco frecuentados se instruía al neófito acerca de la creación del universo, las personalidades de los dioses, las leyes de la naturaleza, los secretos de la medicina oculta, los misterios de los cuerpos celestes y los rudimentos de la magia y la hechicería. Los druidas tenían gran cantidad de días festivos. La luna nueva y la llena y el sexto día de la luna eran períodos sagrados. Se cree que las iniciaciones solo se celebraban durante los 2 solsticios y los 2 equinoccios. Al amanecer del 25º día de diciembre se celebraba el nacimiento de la divinidad solar, el misterio del hombre que borró su pasado, otro viajero del tiempo. Hay una casuísta entre todos los viajeros del tiempo que son encontrados muertos, todos quitan las etiquetas de su ropa, nunca son identificados, y todos se alojan en hoteles con nombres falsos. He mencionado en mi canal muchos casos de viajeros del tiempo con todas estas características, hoy otro caso más, el caso de Peter Bergman, el viajero del tiempo. Una tarde de junio de 2009, un hombre delgado vestido de negro subió a un autobús en dirección a Sligo, una pequeña localidad costera de Irlanda, no muy lejos de la frontera con Irlanda del Norte. 3 días después, tras pasar la mayor parte del fin de semana tranquilo y a solas, el hombre apareció muerto. Así dio comienzo un misterio que aún hoy, 10 años después, tiene en vilo a fuerzas de seguridad, periodistas, cineastas e internautas. Esta historia empieza en el primer punto conocido del viaje de este hombre. Derry, en Irlanda del Norte, donde a media tarde subió a un autobús con destino a Sligo. Sligo es un lugar donde muchas máquinas del tiempo desembarcan aquí. A lo largo de los años, Irlanda también ha tenido avistamientos de ovnis, o fenómenos anómalos no identificados, UAP, para darle su título más moderno. ¿Cuáles son las implicaciones de esto para la seguridad nacional?, preguntó el corresponsal. Seguramente este asunto merece más publicidad. Los funcionarios del departamento del Taoiseach no parecían estar de acuerdo. De hecho, su primera respuesta fue intentar que otro departamento se ocupara del asunto. El correo electrónico se envió al Departamento de Defensa, que respondió que era un asunto más adecuado para la Autoridad de Aviación de Irlanda. Luego se envió a la División de Servicios de Aviación del Departamento de Transporte, que dijo que debería volver a Defensa por lo que respecta a la seguridad. El escritor es una de las muchas personas que se han puesto en contacto con el gobierno en los últimos años sobre UAP, según documentos publicados luego de una solicitud de libertad de información. Algunas personas escriben para instar al gobierno a invertir en la investigación de tecnología alienígena, mientras que otros informan sobre sus propios avistamientos misteriosos. La reacción de los funcionarios públicos suele ser de cortés perplejidad antes de tratar de imponer el asunto a otra sección o de enviar al escritor una respuesta pro forma diciendo que se han tomado nota de sus preocupaciones. En primer lugar, ¿por qué se asignó a nuestra división? A mí me parece más un asunto de la División de Servicios de Aviación, escribió un funcionario del Departamento de Transporte aparentemente frustrado a un colega en respuesta a un correo electrónico de 2019. En segundo lugar, no recomiendo que se tome ninguna medida en relación con esta correspondencia, con quien sea que termine. Unos meses más tarde, otro funcionario del Departamento de Transporte recibió una llamada de alguien en Kilcock, Kildare, quien informó luces misteriosas al sur de su casa de 4 a 4:30 am durante la última semana. Se lo reenvió a su colega en la División de Servicios de Navegación Aérea, quien respondió casi de inmediato: aquí, no puede empujarnos eso. ¿Sabes exactamente cuánta participación tenemos en el espacio? El público no era la única fuente de informes. En 2005, el entonces DT de Sligo Leitrim, John Ellis, buscó respuestas en nombre de un elector que reportó sucesos extraños en los cielos irlandeses en 3 fechas. Estos incluyeron un jet siendo acosado por una aeronave misterioso. Captan supuesto ovni en forma de V sobrevolando los cielos de Irlanda. Decenas de testigos presenciaron un supuesto avistamiento ovni el pasado 3 de marzo. Un supuesto ovni, silencioso, brillante y en forma de V, es el supuesto objeto que sobrevoló el cielo de Irlanda, frente a decenas de testigos que no están seguros de lo que vieron.
El fenómeno se registró en la localidad de Sligo, Irlanda. Según detallan medios internacionales, el supuesto ovni era tan grande y brillante, que se vio en Donegal y Leitrim, otras localidades cercanas. Uno de los testigos, Tavi Callagan, ex-factor, trinó sobre lo ocurrido. Los testimonios en redes sociales refieren que todo ocurrió el pasado 3 de marzo, ante la mirada de varios testigos. Aunque extrañamente, nadie sacó su teléfono para documentar lo que ocurría en el cielo. Algunos de los usuarios en redes sociales creen que se trata de alguna prueba de tecnología militar. Mientras que otros, entre comentarios, dejaron entrever el nerviosismo existente en Europa ante posibles ataques. Parecía un bombardero furtivo, pero era casi translúcido. Era masivo y silencioso. Pasó cerca de mi casa. Luego simplemente desapareció, dijo otro habitante de Sligo, que asegura que también alcanzaron a visualizar unas luces tenues, de color rojizo y blanco. Fue aterrador. Estaba afuera fumando un cigarrillo detrás de mi casa. Miré hacia arriba y vi algo. Al principio pensé que era una bandada de gansos salvajes, pero rápidamente me di cuenta de que no lo era. Entonces le grité a Ana, mi pareja, que se uniera a mí y ella también lo vi, dijo Callagan en entrevista radial tras el evento. Junio de 2009. Una tarde de junio de 2009, un hombre delgado vestido de negro subió a un autobús en dirección a Sligo, una pequeña localidad costera de Irlanda, no muy lejos de la frontera con Irlanda del Norte. 3 días después, tras pasar la mayor parte del fin de semana tranquilo y a solas, el hombre apareció muerto. Así dio comienzo un misterio que aún hoy, 10 años después, tiene en vilo a fuerzas de seguridad, periodistas, cineastas e internautas. La muerte de Michael Jackson ocurrió el 25 de junio de 2009. El 1 de julio de 2009, el avión, un Airbus A330, cayó en el Atlántico, a unos 1.296 kilómetros de la ciudad brasileña de Recife, con 216 pasajeros y 12 miembros de la tripulación a bordo. Ninguno de ellos sobrevivió. Ese mismo año se celebró el Festival de la Bestia. Últimos avistamientos de ovnis. Junio de 2009. El día 7 de junio de 2009 en el estado de Maryland, al noreste de Estados Unidos, una testigo grabó un video nocturno que muestra un objeto volador no identificado de forma triangular. Llegó a Sligo a las 18:28, cuando el sol del atardecer calentaba las aguas de la bahía, y tomó un taxi al centro de la ciudad. A lo largo de los años, varias personas han señalado este detalle como prueba de que el hombre no conocía la ciudad, ya que la distancia entre la estación y el centro puede cubrirse fácilmente a pie en poco más de 10 minutos a paso normal. Por otro lado, el hombre iba cargado con 2 bolsas, y su cabello canoso y frágil complexión sugerían la necesidad de recurrir a un taxi. El primer hotel al que acudió estaba lleno. Era un viernes por la noche en plena temporada alta, pero tuvo más suerte en el Sligo City Hotel, en la calle Quay, donde reservó 3 noches que pagó por adelantado. En el libro de registro anotó la dirección a Instetersen 15, 4472, Viena, Austria, lo cual guardaba coherencia con el acento germánico del hombre. También escribió el nombre Peter Bergman. En ningún momento le pidieron un documento de identidad. El día siguiente transcurrió sin incidentes. A las 10:49, Bergman fue a la oficina de correos, donde compró 8 sellos y varias etiquetas de correo aéreo. Hizo varios recados por la ciudad y regresó al hotel para comer y fumar un cigarrillo, manteniéndose en todo momento educado pero distante. El domingo, a primera hora de la tarde, salió del hotel, se dirigió a la única parada de taxis de la ciudad y pidió que lo llevaran a una playa tranquila en la que pudiera darse un baño. El taxista llevó a aquel viajero de habla serena a Rosses Point, una península famosa por sus asombrosas vistas y que se hallaba a unos 15 minutos en coche desde donde estaban. Cuando llegaron, Bergman bajó del coche, contempló la vasta inmensidad azul y se mostró satisfecho con la elección. Sin embargo, en lugar de quedarse, volvió a subir al taxi y pidió que lo llevara de vuelta a Sligo, donde se dispuso a pasar otra tarde en solitario. Poco después de las 13 del lunes, 15 de junio, Peter Bergman se marchó del hotel y depositó la llave en recepción. Dejó una de sus bolsas y lo que parecía ser un nuevo maletín negro. Se encaminó a la estación de autobuses, tomando una ruta más larga y sinuosa. En un momento dado, se detuvo frente a la puerta de un centro comercial y esperó, como si en cualquier instante fuera a darse la vuelta y regresar. Pero reanudó la marcha hacia la estación y, una vez allí, extrajo unos trozos de papel del bolsillo, escribió algo en ellos, los hizo pedazos y los tiró a una papelera cercana. El bus hacia Rosses Point partió a las 14:20. Estaba claro que no intentaba ocultarse.
Todos los testigos recuerdan una figura afable y con ropa formal que saludaba a quien se cruzaba por su camino. Más tarde, se supo que hasta 16 personas habían visto a Bergman en la playa esa tarde. Estaba claro que no intentaba ocultarse. Todos los testigos recuerdan una figura afable y con ropa formal que saludaba a quien se cruzaba por su camino. A la mañana siguiente, poco después de las 6, un vecino de la zona y su hijo practicaban footing por la playa, entre los últimos jirones de bruma marina. Ellos fueron los primeros en encontrar el cuerpo de un hombre de mediana edad, delgado y con el cabello corto y canoso. Peter Bergman había muerto, pero el misterio que rodea su historia no había hecho más que empezar. Peter Bergman Café Sligo. Bergman en una cafetería de Sligo. Visité Sligo por primera vez un viernes de mayo de 2019. Había volado por la mañana desde Dublín y tomado un tren que cruzó el país en 3 horas, atravesando campos y ciudades, hasta la estación de Sligo, justo al lado de la estación de autobuses a la que llegó Peter Bergman tantos años atrás. Hacía un buen día, por lo que decidí ir a pie al centro, dejando atrás el mural de W.B. Yeats, el personaje más famoso de Sligo. Fui directo al Sligo City Hotel. Quise empezar en el mismo lugar en que lo había hecho Bergman, aunque no habría sabido decir por qué. Desde hacía más o menos un año, me había dedicado casi por completo a cubrir casos de personas desaparecidas en el Reino Unido y el extranjero. A veces, sus historias son un reflejo de nuestro estilo de vida actual, relatos de soledad y dolor. Pero otras veces solo revelan los misterios íntimos de la persona desaparecida. El cadáver de Peter Bergman había sido trasladado al forense para una inspección post-mortem. Había aparecido desnudo, y sus ropas estaban diseminadas por la orilla. Los bolsillos estaban vacíos. No había dinero, ni cartera, ni ningún tipo de identificación. Enseguida se estableció la muerte por ahogo. El hombre tenía la dentadura en perfectas condiciones, salvo por unos cuantos empastes. Fue su cuerpo lo que llamó la atención de los forenses. Estaba maltrecho y deteriorado. Los análisis revelaron un cáncer de próstata avanzado y tumores óseos. Había sufrido varios infartos y le faltaba un riñón. El informe toxicológico no arrojó rastros de medicación en su organismo, pese a la intensidad del dolor que debió de haber sufrido. Pronto quedó patente que había algo extraño en torno a la muerte de Peter Bergman. La ausencia de documentación y de pertenencias, unida al hecho de que todas sus prendas tenían las etiquetas cortadas con tijeras, levantó muchas sospechas. Lidiamos con los muertos de muchas formas distintas. Algunas son muy sencillas. Se recogen los cadáveres, se identifican y se les da descanso sin generar demasiado alboroto. Son difuntos conocidos, con seres queridos que lloran su partida. Las muertes de otros, sin embargo, son más complejas, y llegar a entenderlas requiere que se ahonde en ellas. Pronto quedó patente que había algo extraño en torno a la muerte de Peter Bergman. La ausencia de documentación y de pertenencias, unida al hecho de que todas sus prendas tenían las etiquetas cortadas con tijeras, levantó muchas sospechas. La policía comprobó su domicilio en Austria y descubrió que correspondía a un solar vacío. Mientras tanto, las pesquisas no revelaban ningún Peter Bergman que coincidiera con la descripción de aquel hombre. Nunca se llegaron a rastrear las cartas que supuestamente envió desde Sligo. A medida que pasaban los días, el misterio se tornó en un fenómeno al que la policía no se había enfrentado jamás. Una cosa eran las personas desaparecidas, pero aquello era algo muy distinto, casi sobrenatural. Las autoridades lograron recomponer los últimos días de Peter Bergman gracias a las grabaciones de la red de cámaras de vigilancia de Sligo. Aquella figura de movimientos lentos y meticulosos abandonaba el hotel cada día portando su bolsa morada de plástico llena, y regresaba con las manos vacías. Lo que hacía en las horas que mediaban es un misterio. Al parecer, había distribuido sus pertenencias en varias papeleras de la ciudad, cuidándose mucho de ser capturado por las cámaras de vigilancia. El visionado de estos pequeños fragmentos de vídeo produce una sensación extraña, como la de ver un fantasma deambulando por el mundo de los vivos. El hombre que pasó sus últimos días como Peter Bergman nunca llegó a ser identificado. Un sábado por la tarde, en septiembre de 2019, me reuní con el detective inspector Ray Mulderig en la comisaría de la Garda de Sligo. Él fue el tercer detective al que asignaron el caso Bergman. En 2009 fue John O'Reilly, a quien más tarde ascendieron y trasladaron a otro distrito. Ray hablaba con gran precisión y me corrigió educadamente cuando le pregunté si sentía fascinación por el caso de Peter Bergman. No sentimos fascinación por los casos, puntualizó. Simplemente nos llegan y nos ocupamos de ellos.
Una cosa eran las personas desaparecidas, pero aquello era algo muy distinto, casi sobrenatural. Ray cree que la decisión de ir a Sligo no fue casual. Parece que lo hizo con un propósito, me dijo. Todo lo que hizo parecía tener un propósito. El hecho de cortar las etiquetas de la ropa y el resto de cosas. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué Sligo? Si lo que quieres es morir en un paraje pintoresco, la costa occidental de Irlanda está plagada de ellos, o incluso Escocia. Algo tuvo que atraerlo aquí, aunque nunca hemos averiguado qué fue. Pese a los callejones sin salida y las falsas pistas, Ray recuerda la cantidad de horas que dedicaron a buscar respuestas. No escatimaron esfuerzos para resolver el caso. Habían organizado búsquedas y seguido indicios, por muy disparatados que pudieran parecer. Tienen muestras de Anne de Bergman, su ropa y sus restos mortales. El asunto es ahora un juego de la espera que podría prolongarse ad aeternum. Yo lo comparo con un ordenador que ha pasado al modo suspensión, dice. Cada vez que aparece nueva información o un testimonio creíble, movemos el ratón y el ordenador vuelve a estar operativo. Con los años, han surgido todo tipo de teorías disparatadas, la mayoría de ellas por internet. En el momento de escribir este artículo, conté hasta 9 hilos distintos de Reddit dedicados al misterio de Peter Bergman. Unos especulan que se trataba de un agente de los servicios de inteligencia, o un gángster que había huido de una oscura organización criminal. Otros postulan que Bergman intentaba cobrar la indemnización de un seguro de vida para sus seres queridos. Alguien incluso sugirió que todo era un sofisticado engaño ideado por el cineasta irlandés Ciarán Cassidy, cuyo documental The Last Days of Peter Bergman, 2013, era, hasta hace poco, el único documento audiovisual del caso en clave de crítica vanguardista a la fascinación que suscitan este tipo de crímenes. Consulté este extremo directamente con Ciarán por Twitter y su respuesta me llegó a los pocos minutos. Es auténtico, rezaba el mensaje. Bienvenido a mi paranoia. En septiembre de 2019, conocí a Treasa Nealon, autora de Adrian Moth Digging, una obra que narraba la historia de Bergman a la inversa y que despertó mi fascinación por el caso hace unos 3 años. Tras un extenso intercambio por Twitter, me reúno con ella a primera hora de la tarde en el Riverside Hotel de Sligo y le pregunto cómo llegó el caso a su conocimiento. Pese a haber crecido en una pequeña población a escasos kilómetros de Sligo, Treasa nunca había oído hablar de Bergman antes de escribir la obra. Supo del caso tras una búsqueda de personas desaparecidas en la costa de Irlanda y, desde entonces, no ha podido dejar de leer al respecto. La historia apelaba a su sentido de la empatía y la creatividad a partes iguales. Es demasiado intrusivo decir que escribí la obra desde su punto de vista. No puedes pretender adivinar lo que pasaba por la cabeza de ese hombre, dijo. Yo creé una imagen de él a partir de una historia de trasfondo. Espero que tuviera una infancia feliz y una vida apacible, aunque nunca lo sabremos con certeza. Todo lo que nos ha dejado está impregnado de tristeza. Me alegra mucho saber que has visto la obra y que también ha removido algo en tu interior, porque quiero que lo identifiquen. Desde luego, la gente desea conocer la respuesta, pero él no quería que su identidad fuera revelada. Quizá pensó que no le importaría a nadie, no sé. Todo lo que nos ha dejado está impregnado de tristeza. Juntos, repasamos lo que sabíamos del caso. Estaban la ropa con las etiquetas cortadas y la habitación del Sligo City Hotel. Estaban las imágenes granuladas de las cámaras de vigilancia que muestran a ese hombre sentenciado yendo de un sitio a otro, afanándose en los que serían sus últimos recados, cuya verdadera naturaleza solo podemos intentar adivinar. Están el documental y la obra, y las teorías y especulaciones de internet que transforman el entramado de detalles precisos en un intrincado tapiz conspiranoico. Y por último, están aquellas personas que quedaron atrás, quienes quiera que sean. Cuando se denuncia una desaparición, lo habitual es ver a los miembros de su familia y a las personas de su entorno expresando su preocupación por el suceso. Se imprimen carteles hechos por ellos mismos, se organizan campañas de búsqueda y se coordinan las tareas. Y mucho después de que se hayan agotado los recursos policiales y el interés mediático, habrá alguien que siga padeciendo el dolor por la pérdida. Pero en el caso de Peter Bergman, no hay seres queridos conocidos, solo personas que, por interés profesional, ejercen presión para obtener respuestas. El recuerdo arraigado y el dolor se ven reemplazados aquí por vagas reminiscencias de encuentros fortuitos. El taxista que recuerda a aquel pasajero educado y de voz suave. Los bañistas de la playa, que ignoraban estar presenciando las últimas horas del misterioso hombre. Algunos opinan que la investigación inicial se abandonó demasiado pronto.
que alguien, en alguna parte, debe de recordar su verdadera identidad o poseer la clave para desvelarla. Pese a que persiste cierto interés en especial desde la emisión de un podcast del Irish Times en el que se retomaba el caso, Ray Muldering me aseguró que no han vuelto a recibir informaciones convincentes. Seguimos un formato estandarizado para la investigación de personas desaparecidas, señaló. A veces desaparecen solo un breve periodo de tiempo. Hay casos en los que se quitan la vida de tal forma que nunca podemos llegar a recuperar su cuerpo. En 2008 tuvimos el caso de una persona desaparecida que sospechábamos que podrían haber asesinado. La identificamos 8 años después, con ayuda de la policía de Gales y la tecnología de reconocimiento de huellas dactilares. El caso de Peter es inusual. No hay denuncia de desaparición y nunca la ha habido. Nadie ha venido nunca a decirnos que este hombre era su padre, su hermano o su primo. Desafía todas nuestras expectativas sobre los casos de desaparición. Peter Bergman, el hombre que se transformó en un fantasma, desafía todas nuestras expectativas sobre los casos de desaparición. Las posibilidades varían, desde las desapariciones diarias a los casos que acaban elevándose a mitos. Desaparecen personas a todas horas, por toda clase de razones. Pueden haber sido secuestradas y heridas, sin duda. Pueden haberse perdido para siempre tras decidir dejar atrás su vida. En Sligo, todos los casos no resueltos tienen la misma prioridad, y siempre hay varias investigaciones en curso de forma simultánea, tal como apunta Ray. Los casos a largo plazo como el de Peter son exactamente iguales que cualquier otro. Ahora tenemos 4 o 5 casos abiertos, entre ellos uno de 2011 de una mujer que estamos tratando como un asesinato. Vamos, indagamos, observamos, pero en algunos casos nunca encontramos a la persona en Irlanda, se denuncia una desaparición cada día. La cifra alcanza las 9.000 denuncias al año. Según datos de 2015, el período medio de tiempo que debe transcurrir para declarar a alguien oficialmente desaparecido por los Gardaí es de más de 10 años, y el caso más antiguo data de 1967. En 2015 se reveló que era imposible saber cuántos cadáveres sin identificar había enterrados o conservados en las morgues de Irlanda. La mayor parte de los casos de desapariciones se resuelven en cuestión de horas o días, como ocurre también en otros países. El adolescente rebelde vuelve a casa o se localiza a la persona anciana desorientada y las cosas vuelven a su cauce. Pero eso no es excusa para ignorar a quienes todavía siguen ausentes. Por cada Peter Bergman que llama la atención de los medios, hay un caso como el de la calavera de hombre hallada en el mar en febrero de 2006. Los análisis señalan que tendría entre 25 y 45 años cuando murió y que probablemente era de ascendencia norteafricana. La calavera había estado en el agua durante menos de un año. La Interpol intervino y se hizo circular el perfil genético del individuo, pero su identidad sigue siendo un misterio a día de hoy. La historia de Peter Bergman da un vuelco a todo lo conocido, tornándolo nuevo y extraño. Sabemos que él tomó todas las decisiones, desde el seudónimo con el que se registró hasta el lugar y la hora de su muerte. Tal vez su historia sea una reivindicación extrema de la capacidad de controlar nuestras decisiones. Su enfermedad estaba en fase terminal y quería morir, y así lo hizo, con una premeditación inusitada. Sus huesos y corazón albergaban una sentencia de muerte, pero él sería el único que decidiría sobre el tiempo que le quedaba de vida. Antes de mi segunda visita a Sligo, hablé con Tosh Clavery, un exmiembro de la Garda que había pasado 30 años en la unidad de submarinistas, investigando algunos de los asesinatos más cruentos y casos de desapariciones de Irlanda. Desde que se jubilara, a principios de esta década, ha colaborado con las familias de personas desaparecidas de todo el país para reavivar el interés en sus casos cuando empieza a decaer. Tosh es un ferviente defensor de las personas desaparecidas y tiene su teoría sobre el caso de Bergman. Su resolución es ya un asunto moral, como lo son los de todas las desapariciones para él. Me contó lo mucho que detesta la palabra cerrado, que tan a menudo suele oírse al hablar de estos casos, incluido el de Peter Bergman. No entendía lo que querían decir con eso, me explicó por teléfono. Encontrar a la persona y llegar al fondo del asunto no compensa todo el tiempo que sus allegados han tenido que vivir en la incertidumbre. El hombre intentó ocultar su identidad con gran denuedo para que nunca lo descubrieran. Las pruebas forenses sobre las circunstancias de su muerte señalaban a un hombre que no quería ser recordado por las razones que fuera. Cuanto más pensaba en el hombre que se hizo llamar Peter Bergman, más dudas empezaron a surgirme respecto a los motivos de mis propias pesquisas. El hombre intentó ocultar su identidad con gran denuedo para que nunca lo descubrieran.
Las pruebas forenses sobre las circunstancias de su muerte señalaban a un hombre que no quería ser recordado por las razones que fuera. ¿Acaso tenía yo, o cualquier otro, derecho a ignorar esa declaración de intenciones por simple curiosidad? ¿Y qué era lo que esperaba encontrar? Al igual que Tosh, me preguntaba qué sentido tenía el cierre del caso de Peter Bergman. Nuestras ansias de saber prevalecen sobre su derecho a ser olvidado. Hay muchas respuestas, cada una de ellas con una verdad parcial e insatisfactoria. Pero Peter Bergman no es el único. Su historia me trajo a la memoria otro caso del siglo XXI que llamó la atención de la comunidad internauta y desconcertó a la policía. En septiembre de 2001, un hombre de 25 años se registró en un motel en un pueblo de la zona rural de Washington bajo el seudónimo de Lyle Stevick. Varios días después, fue hallado su cadáver y se determinó que se había suicidado. Había dejado una nota y algo de cambio, pero se había tomado muchísimas molestias para ocultar su verdadera identidad. Pasaron los años y los indicios se fueron enfriando, pero un tenaz grupo de personas seguía revolviendo en su memoria, intentando descifrar el rompecabezas de una triste historia. Nuestras ansias de saber prevalecen sobre su derecho a ser olvidado. Hay muchas respuestas, cada una de ellas con una verdad parcial e insatisfactoria. En 2018 se produjo un hallazgo. Un examen de ADN permitió a la policía localizar a la familia del hombre, que había perdido el contacto con él muchos años antes de su muerte. Creían que seguía vivo y que simplemente había querido cortar la relación con ellos y empezar una nueva vida. La familia pidió que se respetara su privacidad y así se hizo. Durante mis últimas horas en Sligo, hice lo que me había propuesto hacer en Roses Point. Declinaba la tarde de aquel sábado. Un cielo plomizo lo cubría todo y caía una fina llovizna. Me quedé allí unos minutos, observando la blancura del agua fundirse con el océano Atlántico y dejando que mis pensamientos navegaran a la deriva. Supongo que estaba intentando sentir lo que sintió el hombre que se hacía llamar Peter Bergman cuando estuvo allí hace muchos años, resuelto a cumplir con su propósito. No pude evitar sentirme culpable, un intruso en el lugar tan cuidadosamente escogido por Peter Bergman para pasar sus últimos instantes. En un estado de confusión, cogí un puñado de arena y dejé que se escapara por entre los dedos mientras arriba el sol empezaba a asomar por entre el espeso manto de nubes. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporte el video para no ser apagado por las élites.